para mí el archivo pues, es como mi casa. Yo vengo mucho por aquí y tengo aquí tantos amigos como fuera. Entonces, es un placer venir al archivo en general, pero hoy en particular con este numerosísimo auditorio. Seguramente muchos de ustedes han leído hoy el Diario de Navarra, donde hay un extenso resumen de la conferencia que voy a dar yo aquí. Como ese resumen está bien hecho, pues aquí oirán repetirse algunas de esas cosas que han podido leer en el diario. Pero confío tener algo más de tiempo y poder comentar también algunas de las imágenes que van a ver en el PowerPoint. Y después, al final, para los que quieran quedarse, pues haremos una audición de canciones del rey Teobaldo. Se oirán la melodía y yo leeré el texto traducido al castellano, porque es muy difícil de seguirlo en el francés antiguo. Entonces, pero la letra es tan importante como la música, más incluso. Y entonces, para que puedan entender cuál fue la obra poética de Teobaldo I, pues me ha parecido interesante seleccionar 4 canciones. El acompañamiento musical, la melodía, es una interpretación de una notación musical que no está medida. Por lo tanto, en distintas versiones la música suena distinta porque hay instrumentos diferentes y además, sobre todo, hay distintos ritmos. Entonces, hemos utilizado la última edición de las canciones del rey Teobaldo, que se publicó el año pasado con especialistas de música medieval, instrumentos reconstruidos como eran los instrumentos genuinos. Entonces, es una versión bastante purista, y hemos elegido esa. Hay muchísimas canciones, como 60, 60 de atribución cierta, porque luego se le atribuyen otras muchas más. Y de esas 60, pues vamos a oír 4 de 2 tipos distintos. Pero vamos, esto será a partir de las 8, cuando hayamos terminado con la parte, digamos, puramente informativa y relativa a los hechos político-institucionales del reinado. Bien, con Teobaldo I se introduce en Navarra una nueva dinastía, la primera de las dinastías francesas que van a regir Navarra hasta finales de la Edad Media. Es un hito, es decir, es un antes y un después. Fue la primera de una serie de dinastías. Todas tienen en común que son dinastías francesas. Pero el punto de partida es la sucesión de Sancho VII el Fuerte, que no tenía hijos legítimos, pero tenía un sobrino que era conde de Champaña, porque una hermana suya, la condesa Blanca, se había casado con el conde de Champaña. Entonces, cuando Sancho VII ya cree efectivamente que no va a tener hijos, es ya mayor, entonces se plantea que le va a suceder el único pariente directo legítimo que tiene, que es su sobrino, el conde de Champaña. Hay que decir que este conde de Champaña se llamaba Teobaldo, allí lleva el número 4, era el cuarto de los Teobaldos que habían sido condes de Champaña. Era hijo póstumo, había nacido el año 1201, cuando su padre ya había muerto. Hasta el año 1234, que ya es rey de Navarra, esos 23 años, es conde de Champaña. Los primeros 21, o sea, del año 1201 al 1222, hasta que alcanza la mayoría de edad, a los 21 años, gobierna el condado su madre, como regente, la condesa Blanca. Es decir, la hermana de Sancho el Fuerte está gobernando un territorio muy importante dentro de la monarquía francesa. El conde de Champaña es vasallo del rey de Francia, uno de los principales vasallos. Y, de acuerdo con el régimen feudo-vasallático vigente en Francia en ese momento, y sobre todo y especialmente en esta zona de Francia, el conde tenía a su vez vasallos, que a su vez tenían otros vasallos. Es decir, había un microfeudalismo, es decir, había distintos niveles feudales. Por encima de esos señores feudales está el rey. Es decir, Teobaldo, antes de ser rey de Navarra, es conde de Champaña y vasallo del rey de Francia. Y luego sigue siendo, aunque es rey de Navarra,
por su condado de Champaña sigue siendo vasallo del rey de Francia, es decir, su señor en Champaña es el rey de Francia. Aquí no, aquí no tiene señor por encima de él, pero en Francia sí. Y esto condiciona de alguna manera también su política exterior. Sus intereses son también los intereses que tiene como conde de Champaña. Y sobre todo hay un hecho que es muy importante. El rey va y viene, entonces tiene que gobernar a distancia. Si está en Champaña, tiene que haber aquí alguien que le represente y viceversa. Entonces, esto es algo que no había ocurrido nunca. No había ocurrido en Champaña y tampoco había ocurrido aquí. Entonces, esa es la primera, digamos, novedad que se produce cuando él accede al trono de Navarra. Es decir, no es un rey que esté presente. Y luego es un rey, como dicen los navarros en ese momento, de extraña nación y de extraño lenguaje. Es decir, es un forastero, aunque tenga sangre navarra y tenga derechos, digamos, a la corona de Navarra que le ha transmitido su madre, la condesa Blanca. Pero aquí, naturalmente, pues es un rey nuevo, con todo lo que eso significa. Al principio, pues todos son inconvenientes para él y para los gobernados. Entonces, la primera parte de su reinado, desde el año 34 hasta el año 46, de acomodación, lo tienen en el guión. Y luego ya el rey se adapta a las costumbres del reino. Y la segunda parte del reinado, pues digamos, tiene otros matices. Es decir, los principales problemas están resueltos ya o no se van a resolver, porque son insolubles de momento, como es el enfrentamiento con el obispo de Pamplona, que pasa al reinado de su sucesor. Pero se nota que hay, es decir, que el gobernante y los gobernados están más cómodos. Por tanto, los problemas hay que situarlos de acomodación, hay que situarlos en la primera parte del reinado. Era de extraño lenguaje, claro, hablaba francés del norte de Francia. Pero teniendo en cuenta que no había conocido a su padre y su figura familiar de referencia era su madre, que naturalmente hablaría en romance navarro. Entonces es posible que entre la madre, un tío suyo, hijo natural de Sancho el Fuerte, que había ido a Champaña el año 1211 como canciller de su tía y estuvo allí hasta el año 1220 en que le hicieron obispo de Pamplona, el infante Ramiro. Es decir, entre su madre, su tío el infante Ramiro, que estaba allí de canciller con su hermana, y luego el séquito que Blanca había llevado, algunos de los cuales aparecen después en la documentación tudelana. ¿Por qué? Porque cuando Teobaldo viene aquí como rey, entonces se trae a navarros que habían estado al servicio de su madre. Y sabemos sus nombres y lo que hacían. Entonces parece que Blanca se había llevado, su madre, la condesa Blanca, se había llevado aquí un séquito de navarros. Bueno, pues entre el séquito, el tío canciller y la madre, que era el único miembro de la familia que él tenía como referente desde su nacimiento, porque nació cuando su padre ya había muerto, pues hay que pensar que tenía conocimientos del romance navarro. Seguramente no tan fluidos como para que, es decir, le resultara hablar, fuera bilingüe, en una palabra. Es decir, él se sentiría más cómodo hablando en francés, probablemente. Pero no hay que descartar que en el ambiente en el que se había criado hubiera recibido por lo menos un nivel de romance bastante aceptable. Pero claro, con eso no se arreglaba todo. Entonces, cuando viene aquí, bueno, la primera vez que viene vivía su tío todavía, es el año 1225. Ya se estaba preparando la sucesión, porque Sancho Fuerte no tenía hijos y además estaba ya bastante enfermo. Y entonces Teobaldo vino pues, a tantear el terreno y hubo un choque con su tío. Su tío le pareció que venía a apoderarse del trono y no se entendieron en absoluto. Parece que tampoco a los navarros les cayó muy bien el conde champañés, porque preferían, pues que tenía, Sancho Fuerte tenía otro hijo bastardo, uno había estado en Champaña y luego tenía otro, Guillermo. Y en algún momento, pues parece que pensaron que podían reconocer como rey a Guillermo. El caso está que al final la solución fue que adoptó Sancho VII fue pues bastante extraña.
porque suscribió el año 1231 un acuerdo con el rey Jaime I de Aragón, por el que ambos se hacían hijos mutuamente, es decir, el uno adoptaba al otro como hijo, y además eso conllevaba el que el uno se hacía heredero del otro. Claro, era más fácil que Jaime, que era un hombre joven, fuera heredero de Sancho el Fuerte, y no al revés, porque había gran diferencia de edad. Pero, ¿qué significaba? Pues significaba que había un rey que estaba oficialmente reconocido como heredero del reino. ¿Eso qué implicaba? Pues que se iban a unir Navarra y Aragón. Entonces, el acuerdo pues se suscribió formalmente entre los dos reyes, pero cuando muere el rey, los navarros se dan cuenta de que eso va a significar unirse a Aragón. Por otra parte, el rey de Aragón, en aquellos momentos, cuando Sancho el Fuerte muere, está interesado prioritariamente en la reconquista de Valencia. Y entonces, pues no hizo valer en aquel momento, de manera, digamos, por vía militar, sus derechos, los derechos que le daba el tratado que había firmado con Sancho el Fuerte. Y los navarros, que ya veían que aquello, es decir, no iba a tener una buena salida, entonces tomaron la iniciativa de ir a Champaña, una comisión presidida por el obispo de Pamplona. El rey había muerto un 7 de julio, Sancho el Fuerte, y el 8 de agosto ya estaban aquí con el rey, y el rey jurando los fueros. Es decir, fue rapidísimo, un viaje de ida y vuelta muy rápido. ¿Por qué? Pues porque, claro, allí el conde estaba por la labor, eso lo habían preparado de antemano. Cuando el rey viene aquí, lo primero que tiene que hacer, pues es, claro, apaciguar, digamos, al rey de Aragón. Pero también toma otra medida. Es decir, por si había un enfrentamiento con Aragón, entonces convenía tener un aliado en Castilla. Entonces, lo primero que hace es concertar una alianza matrimonial con el rey Fernando de Castilla para casar a la que entonces era su única hija y heredera, Blanca, con el hijo del rey Fernando, el futuro Alfonso X. Bien, el acuerdo, además del matrimonio, pues preveía, por ejemplo, la devolución por parte de Castilla de San Sebastián y Fuenterrabía, que se habían perdido en el reinado de Sancho VII. Bien, pero como Aragón no hizo nada, pues entonces ya no hacía falta que los castellanos acudieran a socorrer al rey Teobaldo frente a los aragoneses. Y al año siguiente, el año 1235, la princesa Blanca, que todavía era heredera, porque no había nacido todavía un varón, era hija de un matrimonio anterior de Teobaldo. No había más que esa hija. Blanca era legítima porque era hija de una mujer que había muerto, pero luego se había vuelto a casar, y de esa segunda mujer no tenía todavía hijos. ¿Y qué hizo? Pues lo primero que hizo pues fue casar ya no interesaba la alianza castellana, casa a su hija Blanca con el conde de Bretaña. O sea, una boda francesa. ¿Por qué? Pues porque el conde de Bretaña estaba en aquel momento, digamos, en una posición ambigua y ligeramente hostil con el rey de Francia. Y con el rey de Francia, el rey Teobaldo, había mantenido una relación ambivalente. Es decir, le había apoyado en algunas decisiones políticas y sobre todo en campañas militares, por ejemplo, contra los albigenses, pero también se había rebelado, sobre todo cuando el rey de Francia era menor de edad, San Luis, el futuro San Luis, y la regente era una mujer, otra mujer, pero en este caso castellana. O sea, y el aliado más importante que en aquel momento podía tener Teobaldo como conde de Champaña para oponerse al rey de Francia, pues era el conde de Bretaña, que también era un vasallo díscolo. Y a Blanca la casa con el conde de Bretaña. Es decir, ya no hace falta pues ni precaverse contra Aragón ni llegar a una alianza matrimonial con Castilla. O sea, ese problema está zanjado. Pero ¿cuál es bueno, había dejado a sus espaldas otro problema, y es que su padre había recibido la corona de un hermano suyo, que no tenía hijos varones. Entonces, como normalmente la sucesión es de padre a hijo, pero el padre de Teobaldo, que había muerto antes de nacer él, pues había recibido la corona
directamente de su hermano, un hermano sin hijos varones, pero había 2 hijas. O sea, ese hermano tenía 2 hijas, es decir, Teobaldo tenía 2 primas. 2 primas que presentaron sus reclamaciones, a pesar de que el padre de ellas, quiero decir, el tío de Teobaldo, había dejado dicho que cuando él muriera le sucediera a su hermano. Se hizo caso omiso de eso, hicieron caso omiso de eso, no tanto ellas como sus maridos, porque tenían maridos importantes. Entonces, los maridos de las sobrinas fueron los que reclamaban derechos a la sucesión en Champaña. Y entonces tuvo que llegar a acuerdos económicos con ellas, es decir, ofrecerles rentas para que renunciaran a sus derechos. Ese problema ya lo había tenido ahí. Pero digamos que el principal problema era su asentamiento en Navarra como rey, porque como era un rey de extraña nación y de extraño lenguaje, lo primero que le pusieron fue un pacto político encima de la mesa. Es decir, suscribía el pacto o no lo reconocían como rey. Aquí el factor hereditario contaba, pero era una formalidad indispensable, y en este caso ya no era formalidad, era una necesidad política, el que el rey, aunque fuera hijo de rey, jurara los fueros. Y aquí no era hijo de rey, era sobrino de rey. Y entonces aquí era más y encima era de extraña nación y extraño lenguaje. Era necesario hacer un pacto. Entonces, Teobaldo fue reconocido como rey con el ceremonial tradicional navarro, es decir, en lugar de la coronación, que era lo que se llevaba en Europa, el alzamiento sobre el pavés, que es un ritual de tipo militar. Está diciendo que el rey no es rey por derecho divino, sino que es el caudillo elegido por otros jefes militares, y lo dice el primer precepto del fuero, para combatir a los moros. Es decir, el caudillaje militar, los reyes de la Reconquista, basan su poder en la elección que han hecho los nobles que le ayuden a combatir a los moros, y esa elección pues es una elección de caudillaje militar. Bueno, pues también el rey de Navarra es un caudillo, y eso se expresa con el alzamiento sobre el pavés. Bien, ese pacto y ese acuerdo, así como el de Teobaldo II se conserva puesto por escrito, el de Teobaldo I no. Se pone por escrito un poco más tarde, es decir, no en el año 34, sino entre 34 y 38. Y cuando se pone, son unos preceptos muy claros, que además están al principio de un código legal, que va a ser el fuero general, están puestos al principio. Son la parte más antigua del fuero general, porque el fuero general tiene varios ingredientes que se van añadiendo en momentos diferentes. Bueno, lo más antiguo del fuero general es la puesta por escrito del pacto de Teobaldo, del año 1264, aunque no se puso en aquel momento, sino un poco después. ¿Qué decía ese pacto? Bueno, pues por supuesto que el rey debe su alzamiento a la voluntad del pueblo de Navarra, y que además no puede colocar a más de 6 extranjeros en puestos de responsabilidad, que no puede hacer ningún fecho granado, es decir, ninguna cosa importante la puede hacer sin contar con un consejo de 12 ricos hombres, de los más sabios de la tierra, o sea, no del mundo, sino de Navarra. Entonces, están limitando el poder del rey, y además les tiene que conservar sus derechos, y además le dicen cuál va a ser el ceremonial del alzamiento. Luego, si tenemos tiempo, leeremos un trozo de este fuero. Bien, de manera que dejaron las cosas claras desde el principio, pero pensando no solamente en esa coyuntura concreta, en la sucesión de Teobaldo I, sino en el futuro, porque luego eso se recordó en todas y cada una de las sucesiones a la corona de Navarra. Es decir, previo al alzamiento, el rey tenía que jurar los fueros. Y así fue con todos los reyes que vinieron después. Esa parte del fuero antiguo pues es un verdadero pacto, un pacto que se ha comparado con la Carta Magna o con leyes fundamentales de las monarquías europeas que generalmente, salvo la Carta Magna inglesa, que es algo anterior a este fuero antiguo, pues no se estaban dando en Europa. En Europa estaba consolidando la monarquía de derecho divino, y además una monarquía autoritaria. Bueno, y ahí había frases, es decir, el rey, allá van leyes do quieren reyes, se decía en Castilla. Y también el propio Alfonso X dice que más le vale al pueblo estar 100 años en manos de un rey desatentado, es decir, un rey tirano, que está sin rey una hora del día. Es decir, es preferible la tiranía al desorden.
O sea, que la tónica del siglo XIII y XIV era el reforzamiento de la autoridad monárquica subrayada con ritos sacralizadores que manifestaban la designación divina, el carisma divino que asistía a los reyes. La coronación y la unción. Bueno, pues aquí al rey le arman caballero, eso sí, hace una vigilia de armas, pero no aparece la coronación. La coronación no aparecerá hasta el siglo XIV. Entonces, se habla de coronación, por ejemplo, aquí verán un texto que habla de coronación. La coronación de... Claro, para los franceses lo del pavés, eso era una cosa folclórica y ninguna... La coronación, ¿dónde está la coronación? ¿Dónde está la coronación? Bueno, pues claro, era un ritual parecido a la coronación. Es decir, tan válido para Navarra como era la coronación para el resto de los monarcas europeos. Pero es que aquí el trasfondo político era muy distinto. Es decir, aquí el rey no tenía un poder ilimitado, no podía hacer las leyes que quisiera, no podía declarar la guerra a un enemigo. Para todo eso tenía que contar con 12 hombres de la tierra, es decir, no los que él trajera de fuera, que solo podía traer 6, sino también, puede acuñar moneda. Puede acuñar moneda, ellos le van a dar, le van a dar al rey el reino, pero el rey tiene que compartir provechos con ellos y les tiene que mantener un estatus. Esto viene, claro, del tiempo de la Reconquista, es decir, el botín se reparte entre los que han luchado con el rey. Y entonces el rey les asegura unas rentas que permiten la existencia de ese ejército permanente que son los ricos hombres. Es decir, les está retribuyendo sus servicios militares, lo que aquí llaman las honores. Entonces, eso está muy claro, el rey no puede quitarles lo que legítimamente les corresponde, salvo que efectivamente cometan alguna felonía o algún acto de traición. Entonces sí, pero si no, el rey está obligado a mantenerles los honores. Y luego tiene que tener unos mecanismos de gobierno en los cuales hay muchas restricciones a la voluntad regia. Ya no vamos a extendernos más. Entonces, esto es absolutamente nuevo. Bueno, nuevo en Navarra no era. Yo, para mí, que cada vez que había una sucesión que no era directamente hereditaria, por ejemplo, cuando se reconoce a fines del siglo XI a Sancho Ramírez, rey de Aragón, como rey de Navarra, o cuando se reconoce, ya ha entrado el siglo XII, a García Ramírez como rey de Navarra, que eran reyes de Aragón, y García Ramírez no era rey, tenía sangre real, pero era un advenedizo, pues que también a esos reyes les debieron poner algunas condiciones. Pero la que nos ha quedado es la de este hito esencial, que es la subida al trono de Teobaldo. Bien, llega Teobaldo y lo primero que hace pues es, que esto también estaba previsto, que tenía que deshacer las fuerzas de sus antecesores. Es decir, lo que hubieran hecho mal sus antepasados lo tenía que arreglar él. Y para eso había que elegir 2 tribunales de fuerzas. Un tribunal para los nobles y los eclesiásticos y otro para las buenas villas. Y esos tribunales tenían que dilucidar las quejas que se presentaran por parte de esos estamentos contra el rey. A principios del reinado de Teobaldo II, todas las quejas sistemáticamente les daban la razón a los que se quejaban. Era también una cuestión política. Bueno, les vamos a dar la razón. Otra cosa es que luego el rey enmendara esas fuerzas. O sea, decía, sí, claro, que me piden que les he quitado no sé qué derecho o unas rentas o unas... En Tudela, por ejemplo, se quejaban mucho porque Sancho el Fuerte había forzado a los tudelanos a venderle pues muchas propiedades. Y entonces pues tenía un afán por tener un rico patrimonio inmobiliario en Tudela. Claro, les forzó. Y entonces, cuando llegó el nuevo rey, están todos disgustadísimos, y se nota. Se nota porque el concejo de Tudela pues fue de los que se resistió mucho a que no se deshicieran las fuerzas cometidas por Sancho el Fuerte y algunas que venían de tiempos de Sancho el Sabio. Entonces, estuvieron varios años en los cuales los tudelanos no negociaban con el rey, es decir, las demás buenas villas ya le habían jurado, etcétera, no había problema con los demás francos, pero los de Tudela no.
Eso se resistieron todo lo que pudieron. Hasta el punto de que el gobernador champañés, que había puesto Teobaldo para cuando él estuviera en Champaña, pues se las vio y se las deseó, y fracasó. Hubo revueltas, parece que también asociadas a algún movimiento antisemítico en Tudela. Da la sensación de que don Pont de Duime, que se llamaba el gobernador, tiró la toalla con los tudelanos. Es decir, y al año siguiente, el año 1838, que teóricamente, pues todavía había gente que se seguía quejando, que no se le habían deshecho las fuerzas. Claro, el rey tenía que ir y venir a Champaña. Hemos dicho que deja gobernadores allí, pone gobernadores aquí. Al principio aquí no se fía y pone un gobernador champañés. Que ya digo que está hasta el año, me parece que es hasta el 38. Luego ya cuando vuelve el rey lo destituye, pues porque no se había, yo creo que porque no se había entendido con los de Tudela. Es decir, no había el foco ese de descontento que había en Tudela, no había conseguido frenarlo. Aparte de los juramentos y reconocimientos de los derechos de los distintos grupos sociales, pues el rey, naturalmente, pues tenía otras cosas en que pensar. Y entonces, pues va y viene, y en conjunto está aquí una tercera parte de su reinado. De los 20 años que reinó, sumamos las estancias y entonces sale una tercera parte. Es decir, es poco. Bueno, yo hasta cierto punto creo que mientras los gobernantes que el rey dejaba aquí a cargo, vamos a decir, de la administración, pues no abusaran, a lo mejor era mejor tener al rey un poco lejos. Sí, es decir, por una parte parece malo que el gobernante no esté ahí pendiente, pero, a ver, esa especie de dejación un poco de que las cosas van así y que nadie da un volantazo, es muy satisfactoria para la gente. No se sienten presionados. La presencia del rey a veces suele incomodar bastante, no por el rey, por el físico, no lo veían, sino por lo que hacía, si lo tenían aquí, encima. Pero claro, tenían que estar bien gobernados. Y esa sensación la tienen ya en la segunda parte del reinado, cuando el rey ya decide que es momento de confiar en un rico hombre y elige al más conspicuo, a don Sancho Fernández de Monteagudo, que es cabeza de uno de los principales linajes de ricos hombres. Entre tanto, ¿qué había ocurrido con el resto de la gente? Sí, porque lo del gobernador, pues bueno, ya da la impresión de que hay un acomodo. Claro, esos gobernadores, por supuesto, fueran champañeses o fuera navarro, tenía que secundar la política real. Pero luego había un sector, bueno, la nobleza, el rey les mantiene las honores, es decir, las rentas de la corona, pues claro, no hay botín para repartir porque en Navarra ya no tiene frontera en la Reconquista, ya no pueden ir a conquistar nada a los moros. Entonces, de alguna manera, el rey tiene que mantener a los ricos hombres que son su ejército permanente. ¿Cómo los mantiene? Pues con rentas de la corona. Hasta entonces, en el régimen anterior de la administración navarra, hasta Sancho el Fuerte, estos nobles ricos hombres eran titulares de tenencias. ¿Qué eran las tenencias? Eran los distritos en los cuales se repartía el reino. Eran distritos pequeños y además unos grandes, otros pequeños. Había algún noble que desempeñaba dos tenencias, una aquí y otra allí, es decir, era un régimen un poco anárquico, no había unas fronteras delimitadas entre las tenencias. Pero al frente de cada tenencia había un rico hombre. Ese rico hombre era un delegado del rey en esa demarcación. Y entonces, era el encargado del orden público, era el encargado de la justicia y era el encargado de la recaudación de las rentas del rey. O sea, tenía una función de ejecutor judicial, tenía una función militar, de preservar el orden público y armar una hueste si hacía falta ir contra los aragoneses que habían entrado por Arguedas, pues el noble armaba una hueste y iba a combatir. Y luego también la recaudación de los impuestos que le correspondían al rey. Todo eso corría a cargo del rico hombre. A cambio de esos servicios, el rico hombre se quedaba con una parte de los ingresos del rey en la demarcación. Y esos ingresos eran sagrados. El rey le podía cambiar al rico hombre de tenencia, pero no le podía quitar la tenencia porque era quitarle las rentas de la tenencia, que una parte eran para el rey, pero otras eran para el rico hombre. Pero Teobaldo quiere introducir un sistema de gobierno nuevo. ¿Y entonces qué hace? Pues fue muy inteligente. Les quitó a los ricos hombres las tenencias, el trabajo. Les quitó el trabajo, es decir, ya no tenían
que ocuparse más que de si había una guerra el rey los llamaba, porque las funciones militares son connaturales a los ricos hombres. Los privilegios que tienen se deben, en gran medida, no a su cuna, sino a los servicios especializados indispensables que prestan a la corona, que es el servicio militar. Entonces, el rey ya no va a contar con ellos más que para ir a la guerra. Ay, pero las rentas, ¿qué pasa con ellas? Porque claro, si ya no administran la tenencia, pues no tienen dinero del que echar mano para su provecho particular. Entonces, el rey les mantiene rentas, les da, les sigue dando honores, pero ya no tienen competencias ni judiciales, ni tienen competencias financieras. Es decir, el rey ahora ya tiene a los ricos hombres exclusivamente para una función militar. Y luego hay nobles de segunda fila, entonces a esos el rey no les da rentas, porque claro, no había rentas para todos. Si les daba a los ricos hombres, la tierra daba lo que daba, el rey no era dueño de todo el suelo de Navarra, había muchos propietarios particulares, entre ellos los propios ricos hombres, que tenían su propio patrimonio, el que les venía de su familia, no crean que solo dependían de lo del rey. Pero al rey no podían renunciar ni debían de acuerdo con el pacto del fuero. Entonces, a los ricos hombres más o menos, y de hecho le prestan vasallaje, no tiene ningún problema. Pero luego hay una nobleza pequeña, que también puede prestar servicios militares, pero no recibe rentas. Entonces el rey los considera como mesnaderos y les paga un salario, o sea, los tiene asalariados. Pero digo lo mismo, pues esa gente, que no... Por una parte tienen por encima a los ricos hombres que a lo mejor les fastidian bastante a los de abajo, es decir, no crean que los nobles iban todos a una. Entonces, por una parte están los ricos hombres que, bueno, y luego el rey no los tiene del todo contentos. Y entonces, ya en tiempos de Sancho el Fuerte, se habían agrupado en una corporación de pequeña nobleza, de infanzones, que se llamaba, que se ocupaban de ejercer la justicia por su cuenta. Es decir, había un rico hombre que les había hecho un atropello. Uno había secuestrado a la mujer del otro, les habían robado ganado, lo que fuera. Y entonces lanzaban apellido, es decir, los junteros, los miembros de esa corporación, de esa junta de infanzones, lanzaban apellidos y lanzaban a perseguir al malhechor. Y bueno, como en las películas del oeste, es decir, cogen a los cuatreros y en el primer árbol los ahorcan. Bueno, pues eso es lo que hacían los infanzones. Entonces ellos dicen, claro, que así estaba la tierra defendida y los hombres pobres defendidos y la tierra estaba en paz. Bueno, claro, eso es lo que justifica. En la práctica, ¿qué están haciendo? Pues están usurpando funciones propias del soberano, que son la ejecución de la justicia y la preservación del orden público. Las tienen acaparadas. Claro, un rey que procede de una monarquía autoritaria, como es la monarquía francesa, porque él, en su condado de Champaña, también se estaba volviendo tan autoritario como el rey de Francia. Y aquí llega y resulta que se encuentran por ahí unos nobles que funcionan por su cuenta y que además se forman una liga y están comprometidos mediante juramentos que han hecho entre ellos. Y el juramento es una cosa muy seria, no es una palabra que le da uno a alguien y luego al momento siguiente la incumple. Los juramentos son un compromiso ante Dios y solamente el Papa puede liberar al rey de sus juramentos y a los nobles de los suyos. Es decir, esos juramentos son válidos, el rey no puede ir... Entonces, ¿qué hace y están funcionando de esa manera, ¿no? Bueno, a propósito, son los infanzones de Obanos, pero, se llaman de Obanos porque eran infanzones de toda Navarra, estaban por comarcas, cada comarca tenía su representante, un sobrejuntero, y luego esos sobrejunteros se solían reunir. ¿Y dónde terminan reuniéndose? Pues en un punto céntrico de Navarra, en Obanos. O sea, no eran de Obanos. Alguno habría, pero no eran de Obanos. Y no todos los habitantes de Obanos eran infanzones. Eso es lo que mucha gente cree. Es decir, se llama Junta de Infanzones de Obanos porque de distintas comarcas de Navarra, cada una de las cuales tenía un cabo, le llaman un cabo o un sobrejuntero, se reúnen en un punto que es Obanos. Es la Junta de Infanzones de Obanos. Infanzones de todo el reino. ¿Y qué hacer para disolver esa junta? Porque claro, el movimiento corporativo
es muy propio del siglo XIII. De hecho, ya veremos cómo Teobaldo también desconfía de las cofradías, de los hortelanos, de santos que agrupan, son cofradías gremiales. Pero claro, a ver si además de juntarse para hacer obras de caridad y dar una comida de hermandad una vez al año, a ver si hacen otras cosas. Establecen cotos y paramientos, es decir, establecen reglamentos. Esas cofradías establecen reglamentos gremiales. Eso es inaceptable también para el rey. Entonces, el rey ordenó suprimir muchas cofradías, por ejemplo, en Estella. Por eso, porque hay un sentimiento de reticencia hacia ese movimiento corporativo. Pero es que lo de los infanzones era peor, porque sus actuaciones eran militares. O sea, militares y judiciales, porque impartían justicia. Claro, juicios sumarísimos. Se ponían de acuerdo y iban contra el que fuera. ¿Qué ocurre? Pues claro, el rey solo no puede, y entonces tiene que acude al Papa. El Papa dicta para disolver los juramentos que habían prestado. O sea, no es que quiera disolver, es disolver los juramentos, con lo cual ya estaban desligados de sus compromisos ante Dios, los junteros. Luego les manda al obispo de Pamplona para que intente convencer a los de la Junta. Y entonces, pues llega allí el obispo y, bueno, porque uno de los, no sé si Infanzón o Ricombre salió en su defensa, pero si no, es decir, tuvo que salir huyendo el obispo porque los Infanzones, pues yo creo que el obispo vio hasta peligrar su vida. Y luego los de Tudela siempre habían dicho que ellos eran infanzones, tenían un fuero que no era de infanzones, era de francos, pero por unas formalidades que aparecían en su estatuto jurídico, ellos se decía que eran infanzones. Y entonces, ¿qué hacen los infanzones? Pues mandan embajadores a Tudela, decir, oye, juntaros con nosotros que sois tan infanzones como nosotros. Pero los de Tudela parece que no. Dijeron, no, a nosotros nos va mejor negociar por nuestra cuenta, por el rey, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como las juntas, no hay manera de disolverlas, porque luego los junteros mandan a Roma a convencer al Papa de que, en fin, que aunque les ha disuelto los juramentos, pero que, vamos, que no están haciendo nada malo, ¿no? Entonces, claro, hay todo un tema legal por detrás que no se soluciona y entonces el rey no la aprueba, el gobernador formalmente tiene que ir contra la Junta. A veces da la sensación de que también a una vez les dan la razón a los de la Junta, al gobernador, pero vamos, no mucho, porque si no, el gobernador no habría durado en el cargo. Hay testimonios un poco ambiguos. Ni el gobernador puede con ellos, ni el rey puede con ellos, se siguen reuniendo en la clandestinidad. Y ese problema lo va a tener también Teobaldo II. Salvo con ese estamento, con el estamento de los infanzones, con el resto de los estamentos del reino, el rey consigue negociar, consigue hacer transacciones, afectan también a los francos, les da privilegios, les da ventajas de tipo económico. Ellos se quejaban también de las imposiciones aduaneras. Bueno, pues también el rey se muestra muy sensible hacia los francos. Los francos es el estamento que mejor va a secundar las reformas del rey. O sea, le interesa al rey tenerlos contentos. Y aquí van confirmaciones de fueros anteriores, a San Ferrin, a San Nicolás, a los de Estella, y luego hay dentro de, no genéricamente a los de Estella, por ejemplo, hay una concesión. Los de Estella, como veremos ahí, tenían 3 núcleos: el de la Rúa, el de San Martín, el barrio primitivo, que está junto al Camino de Santiago, pero habían surgido otros 2, San Miguel y San Juan. Entonces, cada núcleo, primero había tenido mercado la Rúa, el núcleo de la Rúa, probablemente lo que es hoy la plaza de San Martín. Pero luego los otros también querían tener su mercado, y además el mismo día. Imagínense 3 mercados el mismo día en una población como Estella. La competencia, pues claro, era tremenda, no había tanta gente como para comprar en 3 mercados simultáneamente. Entonces andaban ahí los de San Miguel, que querían mercado, y los de San Juan, que era la población más joven, la última, no la más joven de edad de sus gentes, sino la última en crearse, querían también mercado. Entonces el rey, de momento, ¿qué hace? Les quita el mercado a los de San Juan y se lo da a los de San Miguel. Y al cabo de unos años, como los de San Juan han protestado, entonces el rey se vuelve atrás. Y dice, bueno,
Es verdad que les quité el mercado a los de San Juan, pero era porque yo era inexperto y estaba recién llegado al reino. Ahora ya les devuelvo. Claro, les devuelve el mercado a los de San Juan, pero los de San Miguel. No. Bien, entonces quiero decir que arreglaba las cosas por un sitio, pero por otro. Pero fíjense la excusa. Es decir, no lo hice bien porque era nuevo, recién llegado. O sea, él reconoce que ese cambio de decisión, es decir, no es caprichoso, se debe a que entonces no sabía lo que hacía muy bien y ahora ya se ha enterado. Entonces, eso es, y luego están las villas que eran del rey, o sea, las villas de señorío realengo. Entonces, esos campesinos, pues también están muy cuidados y atendidos por el rey. Pagaban, tenían tributos de muy distinto tipo, porque claro, los francos generalmente, su principal fuente de ingresos, aunque tienen patrimonio, inmuebles rústicos, pero la actividad comercial. Entonces, a los francos sobre todo les interesaba el tema de las aduanas. Pero claro, los campesinos de las tierras del rey, de realengo, tenían una serie de tributaciones, un poco arcaicas y anticuadas. Y entonces el rey, ¿qué hace? Pues refunde las pequeñas cantidades que le pagaban por distintos conceptos, las refunde en una pecha única. Y en lugar de pagarla en especies, es decir, en trigo, en cebada, en avena, que era lo normal, es decir, una parte de la cosecha era para el rey, lo que hace es la van a pagar en metálico. Porque el uso de la moneda se está extendiendo. El rey prefiere que se lo paguen directamente en dinero antes que se lo paguen en trigo, que luego lo tiene que vender para hacerlo dinero. ¿Me explico? Claro, esto también es ventajoso porque la cosecha pues puede variar, pero el dinero es siempre el mismo, el rey no se lo sube arbitrariamente. ¿Y qué ocurre? Pues con el paso del tiempo hay una devaluación de la moneda. Es decir, nominalmente están pagando lo mismo, pero están pagando menos. Entonces, eso es conveniente. Y luego el rey tenía derecho a la cena, es decir, era un derecho, existe también en Castilla, se llama de otra manera. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Pues que de vez en cuando el rey tenía derecho a ir a ver a sus campesinos, a sus tierras, y entonces estos tenían obligación de darle de cenar y alojarlo. Pero claro, el rey no andaba por ahí todas las noches durmiendo fuera de casa para ir a cenar a casa de un campesino. No, si hacía falta, bien, pero si no. Pero claro, si no iba a cenar, perdía el derecho de la cena. Entonces, ¿qué hace? Lo convierte en un ingreso en metálico y lo suma a la pecha global que le pagan de otro concepto. Es decir, mucho más práctico, para el rey y luego para los campesinos también. No se les va a presentar allí el rey con su séquito de repente a alojarse allí un par de noches, en el hipotético caso de que el rey fuera allí. Entonces hay una racionalización de las pechas. Todo eso, pues, beneficia al rey, pero beneficia también a los campesinos. Es muy moderno. Los señoríos monásticos tardan mucho en hacer ese proceso de unificación de pechas. El rey es el primero que lo hace. O sea, es pionero en la racionalización de los impuestos sobre la tierra. Sancho el Fuerte también se quejaban de que había puesto muchísimos impuestos aduaneros. Bueno, pues da la impresión de que Teobaldo no sigue por ese camino. Si se habían quejado con Sancho el Fuerte, pues no era cuestión de seguir por ahí. Entonces, la sensación que creo yo que tenían, por lo menos 10 años después de que el rey llegara a Navarra, es que el reino estaba muy bien gobernado. Bueno, hasta aquí, digamos, era mejorar lo que había. Pero hemos dicho que el rey les había quitado las tenencias a los ricos hombres. Bueno, ¿y qué pasaba? ¿Cómo se gobernaba el reino? Si ya los ricos hombres no administraban la tenencia, ¿cómo el rey ejercía el poder en cada uno de esos distritos? Bueno, pues entonces se le ocurre la siguiente idea. Nombra funcionarios, es decir, ya no son los ricos hombres. Nombra funcionarios, que generalmente no son ricos hombres. Pueden ser nobles o incluso en algún caso burgueses de las villas francas. Entonces los nombra agentes suyos. Las antiguas tenencias, que eran muchas y heterogéneas, ahora son distritos perfectamente limitados, se llaman merindades. Veremos un mapa de las merindades. Entonces, al frente de cada una de esas merindades hay un funcionario que se llama merino, que tiene las competencias que tenían antes los tenentes. Es decir, tienen poder ejecutivo, tienen poder de recaudar impuestos y tienen capacidad militar, por eso, claro, tenían que ser caballeros o gente con experiencia militar, con formación militar, porque son los que en un momento dado arman la hueste para ir
pues a perseguir malhechores, por ejemplo, que había muchos. Bueno, pues el merino armaba una tropa y se iba a perseguir los malhechores. La administración de justicia está separada del poder ejecutivo. En las antiguas tenencias, el tenente era juez, administraba y impartía justicia en su distrito, en la tenencia. Ahora, en la reforma administrativa, los merinos no van a ser jueces. Ejecutan la justicia, pero no juzgan. ¿Quiénes juzgan? Pues hay 3 instancias judiciales. La primera instancia es la del alcalde ordinario. En cada localidad hay un alcalde nombrado por el señor del lugar. Puede ser el rey, puede ser un eclesiástico o una institución eclesiástica, puede ser un noble. El dueño, el señor de ese lugar, es el que nombra al alcalde ordinario, que es una persona del lugar, generalmente se dice que es un hombre bueno y sabidor del derecho, es decir, acostumbrado a juzgar y a emitir sentencias. Los francos tienen su propio alcalde. En los núcleos francos hay un alcalde que juzga a los habitantes de ese lugar, de ese núcleo urbano, con arreglo al fuero. Los francos no pueden ser juzgados por ningún alcalde que no sea el suyo. Es decir, los de Olite no les puede juzgar el alcalde de San Martín de Uns. Y en un momento que lo hace, ellos se quejan y dicen que no tienen que salir de Olite a oír justicia, es decir, su propio alcalde. Bien, los francos tienen el privilegio de apelar directamente desde su alcalde ordinario, van directamente a la corte, al tribunal del rey. Los villanos, los hombres de señorío, pueden apelar a una segunda instancia, que es el alcalde de mercado. El alcalde de mercado juzga en un lugar donde hay mercado, es decir, es un alcalde comarcal. Ese alcalde comarcal recibe en apelación sentencias del tribunal ordinario del alcalde local. Y por fin está el tribunal del rey, la llamada corte. La corte está presidida por el rey es el supremo juez, y hay miembros natos del alcalde, de ese tribunal, de la corte, que juzgan con el rey. Es decir, el rey siempre está acompañado en sus juicios por una serie de personajes que forman parte de ese tribunal. Siempre hay un alcalde mayor. El alcalde mayor de Navarra es el máximo experto en derecho. En ausencia del rey, el alcalde mayor se hace cargo de esas sentencias. Pero además del alcalde mayor, y por supuesto del rey, si es que está en el reino, forman parte de la corte entre 3 y 7 ricos hombres. ¿Por qué solo ricos hombres? Porque es el único tribunal competente para juzgar a los nobles. Es decir, tanto los ricos hombres como los infanzones como los caballeros no pueden ser juzgados por alcaldes ordinarios ni por alcaldes de mercado. Solamente pueden ser juzgados en el tribunal de la corte. Los francos también pueden acudir al tribunal de la corte, pero los ricos hombres no pueden ser juzgados en ninguna otra instancia. Parece también que había delitos importantes que los cometiera quien los cometiera, solo se podían juzgar en la corte. Eran lo que llaman en otros lugares los casos reservados, es decir, delitos de tal magnitud que solamente puede juzgarlos el rey y su tribunal. Por ejemplo, en caso de traición. La traición es un delito muy importante, que lo cometa quien lo cometa, pues es asunto de la corte. Otra reforma administrativa tiene lugar en la Cancillería. ¿Qué es la Cancillería? Pues es un departamento encargado de la expedición de documentos. Siempre se habían redactado documentos y siempre había escribas en la corte, generalmente eclesiásticos, que conocían el latín y sabían escribir, que redactaban documentos. Pero no había un organismo profesional, competente, con unas reglas, con unas normas y con unos procedimientos estandarizados. Esta Cancillería se organiza con un personaje que trae el rey de Francia, el maestre Delfín, y este personaje, junto con
un grupo de personas probablemente traídas de Champaña, van a organizar la Cancillería. ¿Cómo la organizan? La responsabilidad máxima es del canciller. El canciller es el depositario del sello del rey. Acompaña al rey con el sello para que donde esté el rey y tenga que firmar tenga que expedir un documento, allí está el canciller con su sello para corroborarlo. Y luego hay expertos en redacción de documentos que conocen la lengua romance, pero también conocen el latín. Hay unos usos diplomáticos y no se escribe cualquier cosa y de cualquier manera. Hay algunas novedades. Por ejemplo, el latín se usa cada vez menos y cada vez se emplea más el romance. Pero el sello también cambia. El modo de validar los documentos cambia. Hasta este momento, hasta el reinado de Teobaldo II, el sello de cera era muy raro. Había muy pocos sellos de cera. Los primeros que se conocen son de Sancho VI el Sabio. Pero generalmente no se colocan sellos de cera colgados de los documentos. Se coloca un signo escrito sobre el propio pergamino. Se hace un signo propio del rey. ¿Qué introduce el sello de cera? Pues una práctica muy usual en Occidente. Ese sello pende del documento y es la representación del rey. Entonces, como representación del rey, tiene una imagen real, que es, como veremos después, es el sello ecuestre, es decir, en el sello de cera, que es un sello redondo, que va colgado con unas cintas, unas trencillas, va colgado el pergamino, ahí está el rey representado, montado a caballo al estilo anglo-normando, es decir, esa representación también viene de Francia. En una cara del sello está el rey montado a caballo como guerrero. Lleva escudo, lleva espada, va coronado, porque es rey, no es un caballero cualquiera. Para que la gente que vea eso vea que ese caballero es el rey, tiene que llevar corona. Y en el reverso, porque el sello tiene dos caras, en el reverso está el escudo de Champaña. O sea, en el anverso es el rey a caballo y en el reverso está el escudo de Champaña. Pero el rey aprovecha para representar lo que va a ser su primer blasón, las barras que van alrededor del escudo, entrecruzándose con un nudo en el centro. Entonces, esa representación, que va a ser después el emblema del rey, la lleva el rey en el escudo del sello. Es decir, cuando se le representa a caballo con el escudo, en el escudo va ese emblema. ¿Qué cambia también con la Cancillería? Pues el estilo de datación de los documentos. En lugar de datarlos por la era hispánica, que empieza 38 años antes de Cristo, es un uso propio de la península ibérica, las datan al modo francés, es decir, por el año del Señor, el Anno Domini. El Anno Domini, que en Francia no empezaba el 1 de enero, sino que empezaba el día de la Pascua. Con lo cual, la Pascua es una fecha móvil, pues cada año empezaba el año en un día diferente. Ese estilo es el que se introduce en la documentación navarra, aunque pervive, en algunos casos, igual que pervive el latín, pues también pervive el empleo de la era hispánica. Ya no figuran en los documentos los tenentes, los antiguos tenentes, porque ahora ya los tenentes no desempeñan ninguna función de gobierno. Entonces van desapareciendo los tenentes de las listas de confirmantes del documento real. O sea, hemos visto el poder que tienen los merinos, el que tienen los bailes, y luego cómo funciona la administración de la justicia. Bueno, y ahora llegamos al gran capítulo de la fiscalidad. Porque claro, el rey cobraba por aquí, cobraba por allá, pero a ver, hace falta saber con qué dinero se cuenta. Entonces, el rey venía de Champaña, donde la fuente principal de riqueza del conde eran las ferias de Champaña. Las ferias de Champaña eran un mercado internacional el más potente que había por toda Europa. Había varias ciudades en Champaña que tenían ferias. Ferias eran unos encuentros a gran escala de mercaderes de toda Europa.
bueno, y de Nueva Europa. Entonces, esas ferias estaban organizadas de tal manera que cuando acababan en una ciudad empezaban en otra. Todo dentro de Champaña. Por ejemplo, Provence y Troyes, que eran las dos capitales del condado, una era del condado de Champaña, Troyes, y la otra, Provence, era del condado de Brie, tenían dos ferias, una de otoño y otra de verano. Les llamaban la feria fría y la feria caliente. Bueno, y además estaba muy regulado. Duraban entre 4 y 7 semanas. Entonces, la primera semana era una muestra, enseñaban los artículos. La segunda semana ya era de vender. La tercera semana era de hacer reglamentos comerciales. Y luego la cuarta semana era el fin de la feria, eran las fiestas que cerraban la feria. De donde yo creo que la palabra feria, que entendemos también, se ha entendido tradicionalmente como festejos, van acompañados de mercadillos, de atracciones, etcétera. Pues como ven, esto también es muy antiguo. Bueno, pues el rey, como conde de Champaña, a ver, por eso yo decía esta mañana se leí el periódico que el rey perdía aquí dinero. ¿Por qué? Pues porque lo que el rey cobraba aquí en Navarra era la cuarta parte de sus beneficios en las ferias de Champaña. O sea, era un conde riquísimo. Entonces, es decir, meterse en este berenjenal de Navarra, a ver, porque aquí, aunque ya veremos cómo administraba las finanzas, este reino no era un reino rico, en absoluto. Era pequeño, con lo cual cobrar las rentas era relativamente fácil. Poca superficie, pocos agentes, pero el monto no era muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué mantener un reino así? Bueno, porque quitando al rey de Inglaterra, que es vasallo del rey de Francia por Aquitania, es el único conde francés que es rey. Y el título real le da un prestigio muy superior al que tienen otros señores feudales franceses, vasallos del rey de Francia, incluso con territorios más extensos que Champaña. Ninguno de esos es rey. Entonces, el título real tiene es un valor intangible, y tiene tal importancia que los reyes pasan por todo lo que haya que pasar en Navarra con tal de seguir siendo reyes. ¿Y eso qué hace? Pues que son pares, es decir, pares del rey. Acompañan al rey de Francia en las mayores solemnidades. Cuando el rey es coronado, el rey de Francia es coronado, cuando se arma caballero el heredero, ahí están los condes de Champaña. Y claro, y otros condes, pues, además de no ser pares, pues tampoco son reyes. Y luego hay otro que sí que es rey, el rey de Inglaterra, por las tierras que tiene en Francia. Bueno, todo eso tiene su explicación. En un momento dado, el ducado de Aquitania pues recae en manos de una mujer, que es la gran Leonor de Aquitania, muy conocida. Bueno, pues Leonor de Aquitania se casa primero con el rey de Francia, luego se separa por razones de parentesco, se anula el matrimonio y se casa con el rey de Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ella lleva Aquitania a la órbita inglesa, es decir, son sus tierras por las cuales ella era vasalla del rey de Francia. Pero ahora, como ella es reina de Inglaterra, sus hijos van a ser reyes de Inglaterra y van a ser duques de Aquitania. Como reyes de Inglaterra no deben fidelidad a nadie, pero como duques de Aquitania sí. Ahí hay un problema feudal muy grave. Y además, es una fuente de enfrentamientos continuos durante todo el siglo XIII y una de las principales causas de la Guerra de los 100 años, del siglo XIV. Empieza por ahí. Con ese vasallo, el rey de Francia puede contar muy poco. Si acaso, que no se le revele, que también. Unas veces, cuando se le revela al rey de Francia, unas veces Teobaldo está a favor de Inglaterra y otras está a favor del rey de Francia. Es decir, cambiaba con gran facilidad de bando, según le interesara. Y hemos dicho que casa a su hija con el conde de Bretaña, porque en aquel momento el conde de Bretaña era enemigo de Francia y él estaba enfadado con el rey de Francia. En la administración central, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la administración central tiene unos cuadros de gobierno. Hemos visto el Tribunal Supremo, luego está el cuerpo de los consejeros, también hay un personaje destacado que es el alférez, que suele ser un navarro. Es un cargo que está casi siempre en manos de una familia, y el alférez es quien manda el ejército si el rey no está. Es el portador de la enseña real. Pero hay más, porque
Esta es la gran reforma, la gran reforma, que dura toda la Edad Media y llega hasta la Edad Moderna. En cada distrito, en cada merindad, se llevan las cuentas, en cada bailía se llevan las cuentas anuales. Y en la administración central está el tesorero que las revisa y controla los ingresos y los gastos. Es decir, hay un presupuesto. O sea, el rey no sabe perfectamente lo que tiene que cobrar y dónde lo tiene que cobrar. Entonces, los agentes inmediatos de los cobros y de los pagos, pues son los bailes, los merinos son los bailes. Y luego los que cobran las multas judiciales, los justicias o prebostes. Es decir, cada uno cobra lo que le corresponde, pero todos tienen que presentar sus cuentas por escrito a la tesorería. Y en la tesorería hay un personal especializado en contabilidad. Generalmente algunos son clérigos, en Champaña uno era clérigo y el otro era laico. Aquí, de momento, el rey ha puesto a un champañés, cuyo, padre e hijo, esto era una especie de especialización familiar. Esto es decir, si el padre formaba al hijo como contable, pues luego al hijo le sucedía como tesorero. Con Teobaldo II habrá dos, un navarro y un champañés, pero con Teobaldo I, que es el que introduce la administración centralizada desde el punto de vista financiero, no hay más que un champañés. Funciona muy bien, porque esas cuentas el tesorero las revisa y dice, a ver, aquí a este señor el merino le ha sobrado dinero, es decir, ha ingresado más de lo que ha gastado. El superávit va al tesoro. O al revés, ha dejado un agujero, el hombre se ha gastado mucho porque ha tenido que armar una hueste contra los aragoneses, o porque ese año ha habido menos rentas porque ha habido malas cosechas, le falta dinero, y entonces el tesoro lo cubre. Es decir, se hacen unos balances, y una vez que están hechos los balances, ingresos y gastos, entonces el tesoro, esos borradores que le han mandado los merinos, los bailes y los justicias, los ponen en limpio. Y eso es lo que conservamos. Conservamos muy pocos borradores, los que mandaban los funcionarios, pero conservamos los del tesoro. Los primeros registros de contos son de Teobaldo I. No conservamos ninguno de Teobaldo I, pero hay noticias, por ejemplo, de unas que se conservaban aquí a principios del siglo XIV en el Archivo Real, que eran del año 1252. ¿Y qué ocurre? Pues claro, que eso da, como decía un decano nuestro, la administración por escrito da muchísima tranquilidad. Claro, por eso al rey le habían hecho jurar y luego lo ponen por escrito. Ponen por escrito al fuero. ¿Por qué? Pues porque, claro, dicen, oye, no, es que dijo usted que... A ver, no, ¿dónde está que yo lo dije? Es decir, los escritos están ahí. Entonces, lo que da seguridad desde el punto de vista jurídico, de cara a los compromisos del rey, o los de los ricos hombres, cuando le juraban fidelidad al rey, había un documento que lo respaldaba. En el caso de la administración financiera, lo mismo. De un año para otro, esos registros no se tiran, se guardan cuidadosísimamente, y gracias a que se han guardado, los tenemos aquí. No digo todos, pero casi todos. Son una fuente inagotable de información sobre la vida política, institucional, social, económica y de todo, porque en lugar de haber luego un registro cada año, pues había varios registros, llegó a haber varios registros para distintas cosas. Con lo cual, ese procedimiento tan extraordinario, que funcionaba tan bien, se introduce aquí en Navarra cuando ningún reino peninsular lo conoce. Y tardarán varios siglos a introducirlo. En Aragón no tanto, pero Castilla, en toda la Edad Media tienen registros de cuentas. Claro, son reinos muy grandes, donde hay los componentes del reino, están justapuestos. Es decir, está lo que el reino antiguo y luego las conquistas a los moros. Eran más difíciles de gobernar. Pero el hecho está que, bueno, ¿cómo se le ocurre a Teobaldo hacer cosa tan nueva? Pues porque eso se hacía en Francia y los franceses lo habían copiado de Inglaterra. O sea, trae usos muy modernos, pioneros en los reinos hispanos, importados de Francia. Entonces, esa reforma administrativa hace que el reino de Navarra sea modernísimo en relación con otros reinos. Un reino pequeño, con unos sistemas tan sofisticados de administración, necesariamente tiene que ser un reino bien gobernado. O sea, aquí el rey cobraría solo una cuarta parte de sus rentas de Champaña, pero le compensaba, porque por lo menos, el reino estaba en paz, ahí sí que estaba en paz, estaba bien administrado, bien gobernado, y seguía siendo rey. Y cuando él muere, pues le sucede su hijo, es decir, no hay ningún problema. Bueno, también le hacen jurar y que enmiende
sea, el trámite es el mismo, pero ya no se discute que un rey de extraña nación pueda venir aquí. Ya sabe, el rey ya sabe que tiene que firmar una serie de cosas. Y ellos saben cómo le va a gobernar el rey. Entonces, esto pues, le da a Navarra un carácter pues, muy singular, extraordinario, y el inventor, el padre de todas estas novedades, pues fue Teobaldo I. Era el único que era rey. Cuando se organiza una cruzada para ir a Palestina, toda compuesta por nobles franceses. Yo creo que, no sé si debió llevar a algún navarro, no hay testimonio ninguno. Está varios años fuera de Navarra preparando la cruzada. Y cuando se va, el jefe de la expedición es él, porque es el único de todos los varones franceses que es rey. Esa operación no salió muy bien, militarmente hablando, pero explica que Teobaldo compusiera una canción de cruzada para animar a los caballeros a ir a combatir a los enemigos de la fe en Tierra Santa. Bien, en cuanto a las relaciones del rey con el Papa, hay que recordar algo que ya habíamos dicho, y es que el rey acude al Papa para que libere a los infanzones de vanos del juramento que habían prestado entre ellos cuando forman esa liga nobiliaria. Pero además el Papa también interviene para conceder al rey Teobaldo las acostumbradas bulas de cruzada. Estas bulas parece que llegan a Navarra y se conservan aquí porque el rey iba a servirse de esas bulas para protegerse, como era habitual, en el curso de la cruzada. No solamente era una protección personal hacia el rey, sino hacia sus estados. Estas bulas se conservan parcialmente aquí, hay también bulas en Champaña, y sabemos que el Papa le concedió al rey un subsidio para los gastos de la cruzada. Este subsidio era la 10ª parte de una renta fija que cobraba la Iglesia a todos los cristianos, que era el diezmo. Pues la 10ª parte del diezmo se la concedía el Papa al rey. En Champaña se cobró este rediezmo, que se llamaba, pero aquí en Navarra, en esta cruzada, no tenemos ningún testimonio de que se llegara a cobrar. Bien, también intervino el Papa para evitar la guerra con Castilla y disuelve no solamente las ligas, sino cualquier disidencia, cualquier perjuicio que al rey le pudieran ocasionar un poco antes de ir a la cruzada. Se conservan 15 bulas de Gregorio IX y 4 bulas de Inocencio IV. Pero hay otra cuestión que es interesante. Desde fines del siglo XII, Navarra tiene intereses al otro lado del Pirineo. En Gascuña, es una zona, una franja que está inmediatamente al sur de Aquitania. Y ahí hay una zona en la que hay unos señores locales, los gascones, insumisos a su rey, bueno, a su señor feudal, al duque de Aquitania, pero que era el rey de Inglaterra. Es decir, ahí el rey de Inglaterra tenía un problema. Y esa proyección navarra, que venía ya desde fines del siglo XII, pues claro, es una preocupación permanente. Hay que asentar esas tierras, que se van a llamar luego de ultrapuertos, que tenemos a la máxima especialista en historia de ultrapuertos. Entonces, es una frontera inestable y basta con que haya un cambio de alianzas, es decir, que los gascones que apoyan al rey de Inglaterra se pasen al rey de Navarra para que el rey de Navarra ocupe algunos castillos. Bueno, eso provoca una guerra con el rey de Inglaterra que dura pues del 44 al 49, que termina con unas treguas. Y en las treguas, decir, bueno, vamos a ver, ¿de qué se quejan? ¿Qué les han hecho los navarros a los ingleses y qué les han hecho los ingleses a los navarros? Es decir, reclamaciones por ambas partes. Pues conservamos las reclamaciones y sabemos exactamente lo que era. Sabemos, por ejemplo, pues uno de los puntos, digamos, calientes era Bayona. Claro, Bayona era la salida natural de Navarra al mar, después de haber perdido San Sebastián y Fuenterrabía, que siguieron en manos castellanas. Entonces el rey intenta siempre negociar con los bayoneses para buscar que
a través de la marina mercante bayonesa, esos barcos pudieran sacar mercancías, y llevar mercancías a Francia o a Inglaterra desde Navarra. O sea, había que asegurar la salida al mar. Y el control de Bayona, o por lo menos que un partido de bayoneses estuviera a favor del rey, era muy importante. Las reclamaciones, les voy a... Fíjese, Inglaterra presenta 391 y Navarra 213. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto hicieron un rol de piezas de pergamino unidas. Y en un momento dado, aquí en el archivo, no sé en qué fechas, decidieron que un rollo enorme, pues era conveniente separar las piezas. ¿Y qué ocurre? Pues claro, que en el momento que separan las piezas, pues algunas yo creo que se perdieron. O sea, no son todas las que debieron presentarse. Pero sabemos exactamente de qué se quejaban unos y otros. No se firma un tratado definitivo, o sea, hay una tregua para las reclamaciones. Por consiguiente, con Teobaldo II veremos que se vuelve a plantear el problema. En este momento hay un castillo que había sido de los ingleses, Montferrán, que queda en manos de los navarros. Pero el asunto se vuelve a plantear el año 1265, reinando el hijo. Es decir, los problemas que el padre deja se los encuentra el hijo. Bien, el rey está presente, pero claro, la gente común no lo ve. Pero de alguna manera el rey tiene que hacerse ver, tiene que estar representado. Y el primer capítulo del Fuero General, el Fuero Viejo, que comentamos que forma parte del compromiso, del pacto previo al alzamiento, pues dice que los emblemas del rey, la representación del rey, pues es sello para sus mandatos, moneda jurada y estandarte real. Estas son las manifestaciones visibles del rey. Bien, el sello es el sello de cera, que hemos visto que va colocado en los documentos. Pero ese sello, en otra forma, probablemente que no se nos ha conservado, podía ser portado físicamente en la mano por un agente del rey. Entonces, ese agente se identificaba con el sello del rey y, como representante del rey, debía ser respetado y obedecido en sus mandatos. O sea, era un sello de creencia. Y tenía las armas del rey, de tal manera que también quien veía al funcionario y le pedía, hipotéticamente, la identificación, el funcionario ostentaba, sacaba el sello del rey. Vengo en nombre del rey. Eso en lo que se refiere al sello. Pero luego está la moneda. La moneda es una regalía. Solo el rey puede acuñar moneda. En Francia hay monedas que acuñan los señores feudales, aquí no. Solo acuña moneda el rey. Y el fuero le autoriza al rey a acuñar una moneda jurada, es decir, una moneda con ciertas condiciones, que hay que pensar que eran que solo podía acuñar una moneda en su vida, al principio del reinado, y que además debía mantener una buena moneda, es decir, una moneda en la que hubiera una cantidad de plata suficiente, porque las monedas nunca son de plata 100%, tienen plata y tienen metal de aleación. Entonces, bastaba con disminuir la cantidad de plata que había en la moneda, subir la cantidad de metal de aleación y la moneda valía menos. Entonces, el rey tenía que comprometerse a mantener una moneda estable, una moneda buena, de buena ley. Y, además, no podía cambiarla. Luego intentan cambiarla, efectivamente, pero hay que acordar esos cambios, hay que acordarlos con los representantes del reino. El rey no puede cambiar la moneda a su conveniencia. Tan importante es la moneda que acuña el rey cuando sube al trono, que después de que le han levantado sobre el pavés, empieza a lanzar a los que están allí presentes monedas de las que acaba de acuñar, hasta 100 sueldos, que no son 100 monedas, porque el sueldo es una unidad de cuenta. Ese hecho de que el rey eche moneda está diciendo que, en cierta manera, la economía del reino, que se sustenta en
en las rentas de la tierra, pero también en los intercambios comerciales, que cada vez son más importantes y que tienen a la moneda como una herramienta y un vehículo indispensable, son también obra del rey. Es decir, el rey es el que promociona la moneda, el que acuña la moneda, el que promociona, y es en parte el responsable de la estabilidad de la moneda. Eso es otra cosa importante. Y luego dice, por fin, la señal caudal. La señal caudal es la enseña del rey, es el estandarte del rey. El estandarte del rey que lleva el alférez, porta el alférez. El alférez es el funcionario encargado de llevar el estandarte del rey y acompañar al rey a la guerra. Y en caso de que el rey no pueda ir al frente de la hueste, el alférez porta el estandarte en nombre del rey y dirige él la campaña militar. El cargo de alférez viene de la Edad Media española, es un cargo conocido en Castilla. En estos momentos, en Navarra, sí, el alférez, a diferencia de otros cargos que puede desempeñarlos un champañés, el alférez es siempre un rico hombre. En este caso, un rico hombre de la familia de los Baztán. El cargo es hereditario, en cierto modo, y pasa de padres a hijos. ¿Qué se representa en el estandarte real? Pues, una vez más, el blasón del rey, las armas del rey. Las armas del rey que hemos visto que van en el sello, en el escudo que lleva el rey a caballo. Bien, pues también el estandarte debía llevar estas armas. De tal manera que donde estaba el estandarte del rey, estaba el rey representado. Por lo que veremos después, cuando comentemos las imágenes, parece que en el estandarte figurarían, no sabemos si el escudo de Champaña, pero desde luego lo que era entonces el emblema del rey y representaba al reino también, es decir, se identifica el rey, el emblema del rey se identifica con el emblema del reino, con la representación del reino, pues son unas cadenas, que no son cadenas, son unas barras, unas blocas, alguna vez pues parece que las hacen más, recuerdan una cadena, pero inicialmente son barras que se cruzan en el centro con un nudo que puede ser también una rosa, una flor, como veremos. Entonces, el fondo de esas barras es un fondo rojo, y sobre él destacan las barras. Esas barras son la bloca. Es una representación heráldica. Hay otros escudos en Europa que llevan esas mismas barras. Pero Teobaldo introduce esas barras con el fondo rojo, con el fondo de gules, como emblema personal. Y ese emblema personal termina representando al rey. Es decir, cuando el rey, fuera de Navarra, se quiere manifestar como rey de Navarra, entonces lo que aparece es la bloca con el fondo de gules, con el fondo rojo. Bien, veremos después algunas representaciones en las diapositivas. La moneda. La moneda hemos dicho que es muy importante, pero claro, la moneda también tiene una representación. ¿Qué representación tiene la moneda? En reinados anteriores, un busto que representa al rey. Esto, bueno, tiene una larguísima tradición en el mundo antiguo. Pero Teobaldo lo va a cambiar. En lugar de un busto suyo, va a colocar una cruz en una cara de la moneda, junto con su nombre. En la otra cara de la moneda, un castillo con 3 torres y una estrella debajo de 6 puntas. Cuando Teobaldo acuña moneda, todavía deja que circule la moneda de su antecesor. Es decir, hay dineros sanchetes de Sancho el Fuerte y algunos quizá incluso de Sancho el Sabio, y luego están los nuevos sanchetes que él acuña, se siguen llamando sanchetes, pero ahora son del nuevo rey y son de mejor ley. Es decir, tienen más plata que los que tenían los anteriores sanchetes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el rey efectivamente no solamente ha cumplido con su compromiso de acuñar una moneda nueva, sino que esta moneda es muy buena, es muy buena, es mejor que la que había. Esto incentiva los intercambios y luego dentro del reino, en los núcleos francos, que tienen hacen muchas transacciones comerciales con Francia, pues circulan también los dineros torneses, que es la moneda oficial francesa. La economía monetaria se potencia gracias a estos intercambios, pero
hay una gran variedad de monedas, lo cual indica un dinamismo económico. Y el hecho de que el rey sea responsable de las nuevas acuñaciones y esas acuñaciones sean de alta calidad, pues dice mucho en favor de la política económica del rey y del interés que el rey tiene por proyectar una imagen por lo menos tan buena o mejor como la que tenían sus antepasados, aunque realmente él sea un rey nuevo, de extraña nación y de extraño lenguaje. Bueno, pero eso debe contar poco. Lo importante no es de dónde viene el rey, sino lo que el rey hace. Y luego, además, Teobaldo I es un rey poeta. Es un rey poeta. Bueno, poeta y compositor, porque las poesías se acompañan de música. Es decir, requerían conocimientos musicales y requerían también pues, una cultura escrita y literaria importantísima. Pero en esto había tradición también en Champaña. Su abuela, que era hija del rey de Francia, era también hija de Leonor de Aquitania. ¿Se acuerdan que decía que Leonor de Aquitania en primeras nupcias se había casado con el rey de Francia? Bueno, pues de ese matrimonio había nacido María, que fue condesa de Champaña y era la abuela de Teobaldo. Esa señora es conocida por sus lais, es decir, por sus canciones. O sea, parece que ella misma también era compositora. Teobaldo es el mejor compositor y poeta del norte de Francia en todo el siglo XIII. Hay compositores en el sur de Francia, los trovadores que componen en la lengua de Oc, la lengua del sur. Pero luego están los compositores del norte, que los franceses llaman con otra palabra. A los de abajo les llaman troubadours y a los de arriba les llaman trovers. Entonces, Teobaldo es un trovero, es de los que escribe en la lengua del norte de Francia, pero vamos, no tiene nada que envidiar a los del sur, en absoluto. En el sur hay más y son algo anteriores. Y luego él tiene un montón de amigos, de vasallos, que son poetas como él. O sea, a ver, tenían allí una corte y había un mecenazgo de estas cualidades literarias, pues también de primerísima categoría, a nivel de Francia y a nivel de Europa. Bueno, pues de ahí que, pues que en Francia le conozcan como el trovador. Para ellos, Teobaldo I es el trovador. Es decir, lo que hizo aquí lo tienen como muy, bueno, no digo olvidado, es que nunca se lo han aprendido. Pero, en cambio, como trovador, para ellos es el número uno. Y conservamos unas 60 composiciones seguras, que, como digo, ahora las vamos a oír. Vamos a volver a las imágenes que ustedes han visto. En primer lugar, la portada. La portada es una representación del rey de Navarra, no cabe la menor duda. Las armas del rey están en el escudo que lleva el caballero y en las gualdrapas del caballo. Ven las barras que tienen unos nudos intermedios que también parecen cadenas, pero no son cadenas. Y luego observen que el rey lleva un casco, una cimera, con corona y con un adorno propio de las cimeras elaboradas del mundo francés, sobre todo. Es un dragoncillo que está ahí cabalgando sobre la corona real. Aunque no lo parezca, ese rey que está tan acomodado ahí, está en medio de una D, porque esas letras capitales, sobre todo las que tienen grandes espacios disponibles, se aprovechan para colocar ahí representaciones. En este caso, pues el rey, porque lo que viene a continuación pues es una canción de las que había compuesto Teobaldo. Pues qué mejor que representar al rey. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, ahí lo mismo, tenemos una capital, una letra capital, una B, una letra mayúscula, y como se ve, pues ahí hay un personaje que también parece un rey, también lleva corona, y aunque tiene otra actitud, está en otra pose, en otra función, pues también es una imagen muy, muy simbólica. El mapa nos permite ver dónde está Navarra y dónde estaba Champaña, arriba, al noreste. Fíjense que la distancia es muy considerable. Pero también, al otro lado del Pirineo, tenemos una especie de cuña, que son las tierras de ultrapuertos, que eso es de soberanía navarra. Bueno, soberanía ya sabemos que discutida con el rey de Inglaterra, al que los gascones apoyaban y luego traicionaban y se pasaban al rey de Navarra. Es decir, era un territorio difícil, un territorio insumiso.
Pero ya los navarros se habían asentado ahí en Ultrapuertos, en esa cuña. Las tierras de alrededor, que están marcadas en un tono más oscuro, son las tierras que tiene el rey de Inglaterra en Francia como duque de Aquitania. Vean dónde está Bayona, dónde está Burdeos. Entonces, esas tierras son las que son fuente de conflictos para Inglaterra, que siempre tiene ahí un senescal ocupado en sofocar las insurrecciones, y ahí, en esa zona inglesa, está Bayona, que es la salida natural de Navarra al mar, después de haber perdido San Sebastián y Fuenterrabía. Bien, en la siguiente vemos un cuadro muy simple, muy sencillo, un cuadro genealógico. Vean a Teobaldo I, su mujer Margarita de Bordón y su hijo y sucesor, uno de los hijos, el que le sucedió, Teobaldo II. Y vean quiénes son los padres de Teobaldo I. Teobaldo III, conde de Champaña, porque en Champaña llevan otra numeración que aquí. Teobaldo I es Teobaldo IV de Champaña. Su padre era Teobaldo III, que murió antes de que él naciera. Pero miren la madre es Blanca, hermana de Sancho VII, hija de Sancho VI y de Sancha de Castilla. Y vean quiénes son los padres de Teobaldo III. Otro conde de Champaña, Enrique I. Pero la madre de Teobaldo III es María de Francia, y María de Francia era hija del rey de Francia y de Leonor de Aquitania, de la gran Leonor de Aquitania, que en sus primeras nupcias se había casado con el rey de Francia. Luego se separa por sentencia eclesiástica, por razones de parentesco, y entonces se vuelve a casar con el rey de Inglaterra. Pues del primer matrimonio de Leonor de Aquitania con el rey de Francia había nacido María de Francia, de manera que también Teobaldo II tenía sangre real, por parte de su padre. Bien, ¿qué importante era la memoria de los reyes de Navarra para sus parientes franceses? Pues importantísima, porque ya dijimos que era Teobaldo el único conde francés que era rey, quitando al duque de Aquitania, que sabemos que era el rey de Inglaterra. Ese era un vasallo conflictivo para el rey francés. Pero luego no había más que otro rey, que era Teobaldo. Teobaldo, rey de Navarra. Tan orgullosos estaban de él sus parientes que no dejan de dejar memoria póstuma imperecedera. Y ahí lo que tenemos es el sepulcro de la cuñada de Teobaldo I, una hermana de su mujer, de la reina Margarita. Esta señora se había casado con el conde Juan de Dreus y enviuda pronto, pero muere muy tarde, muere el año 1274, cuando ya han muerto Teobaldo I, Teobaldo II, la reina Margarita. Es decir, sus parientes más cercanos estaban ya muertos. No importa, ella les sobrevive y además se acuerda de ellos y quiere que se acuerden todos los que vean su sepulcro. Entonces ya está representada ahí en traje de viuda y luego en los laterales, que están ahí desplegados, pues como ven hay una serie de hornacinas, recuerdan las del sepulcro de Carlos III en la catedral. El sepulcro de Carlos III tiene plorantes, pero aquí hay personajes que se pueden ver. Si se acercaran, los podrían ver. Esos personajes no son puramente decorativos, es la familia de María de Dreus. En la parte superior, en la cabecera, es decir, encima de su cabeza, están sus padres. En los pies están sus hijos. Y a la derecha de ella, que es nuestra izquierda, siempre la parte importante no es según miramos la derecha, sino según mira el caballero, su parte importante es la izquierda. La dama, que está tumbada, yacente, su parte importante es su derecha. Bueno, pues a la derecha de esta señora, de María de Dre, está toda la familia real de Navarra. Su hermana, su cuñado y todos sus sobrinos y los sobrinos políticos, es decir, los maridos de sus sobrinos. Este programa iconográfico indica que fuera de Champaña también era reconocida la realeza del conde de Champaña. María de Dreus no vivía en Champaña, su familia, sus hijos, sus nietos no eran champañeses. Y sin embargo, ella se siente muy vinculada a sus ilustres parientes de Navarra. ¿Por qué? Porque son reyes. En la página siguiente vemos la coronación
y el pergamino, la página, nos dice que es la coronación del rey Teobaldo de Champaña como rey de Navarra. Bueno, los reyes de Navarra no se coronaban, pero claro, los franceses esto no lo entendían. Es decir, bueno, toda proclamación del rey va acompañada de la coronación. En Navarra ese rito, que era un rito sacralizador, no se emplea por lo menos hasta el siglo XIV. Y en su lugar se levantaba sobre el pavés, pero esto era algo irrelevante para los franceses. Es decir, para ellos, si el rey era rey es porque lo habían coronado, y aquí está coronado. Bueno, en la página siguiente tenemos un documento. Un documento que es importante porque el rey se comprometía aquí a regular la condición de infanzón. Es decir, había muchos infanzones que no eran realmente infanzones y que se hacían pasar por tales. Había que controlar la infanzonía. ¿Cómo lo hace el rey? Pues claro, previo acuerdo con los infanzones, dice, bueno, pues vamos a ver. Para probar la infanzonía hay que aportar testigos, 3 caballeros y 3 infanzones. Tienen que testificar que ese pretendido infanzón realmente es un infanzón. Y luego el obispo y el alcalde mayor tienen que verificar si realmente esos testigos dicen la verdad. Este documento es de 1237, fíjense cómo ya se ha introducido el sello de cera, y hay tantos sellos de cera como personas que intervienen en la expedición del documento disponen de sello. El que tiene sello lo coloca. La parte de arriba parece que está rota, pero vean que los perfiles de los picos pues, son relativamente simétricos. Eso está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque había otro documento gemelo y una manera también de autentificarlo, además de los sellos, era hacer casar los picos de un documento con los picos del otro. Y entre medio se ven unas filigranas, esas son unas letras. La mitad de la letra quedaba en un documento y la otra mitad de la letra quedaba en otro. Es decir, aparte de que se cortaban en pico, con picos el documento, pues quedaba la mitad de la letra en uno y la mitad de la otra. Tenían también que coincidir las letras, tenían que coincidir los picos. Ese es un documento que se llama partido por ABC. Es un uso diplomático bastante común en el siglo XIII. En la página siguiente tenemos el primer capítulo del fuero. Aquí también hay una letra capitular grande y podían haber dibujado algo, pero no. También el que se dibujen, se rellenen las letras capitulares, pues depende de la categoría del códice y del interés que tengan los que han hecho el códice. Es decir, si tienen realmente, digamos, gusto como para añadir elementos innecesarios a la letra, porque la letra es la letra, ¿no? Pero colocar algo dentro de ella, pues es un paso más. Después vemos otro documento. Este documento es un testamento que hace el rey antes de ir a la cruzada. Cuando está preparando la cruzada, el año 1238, solo tiene una hija. Esa Blanca que había sido prometida al hijo del rey de Castilla, pero que termina casándose con el conde de Bretaña. Pues esa hija, que era la única hija que entonces tenía el rey, es la que va a ser heredera. Entonces, antes de ir a la cruzada, por si no vuelve, cosa que se solía hacer y era una medida pues, muy prudente, dejar dicho quién tenía que ser el heredero, el rey la nombra heredera. Y luego dice que si ella muere, que un hijo suyo, que se llama Nicolás, que debe ser un bastardo, pero deja preparada la sucesión. No hubo necesidad de sacar este documento para esgrimir derechos sucesorios. ¿Por qué? Pues porque mientras el rey está en la cruzada, el año 39, su mujer, con la que se había casado el año 33, llevaban bastantes años sin tener hijos, tiene un hijo y el primer hijo es un varón, Teobaldo. Ya no hay necesidad, porque a ese hijo le siguieron otros y había hijas también, es decir, de que esta princesa, que ya era condesa de Bretaña, pues vaya a heredar el reino de Navarra. En la página siguiente vemos un pequeño croquis de Estella, cómo era Estella en el siglo XIII. Y las flechas indican dónde estaban los mercados. Recuerden que los de Estella querían tener cada núcleo su propio mercado. Con la Rúa no había ningún problema, en la Plaza de San Martín, que es la flecha que está en la parte inferior. Pero los dos burgos de la parte superior, el de la izquierda es San Juan y el de la derecha San Miguel, querían tener su propio mercado.
El rey se lo quitaba a uno para dárselo a otro, con lo cual no arreglaba nada. Había que volver a deshacer eso. Y como hemos citado ese privilegio en el cual el rey les había quitado el mercado a los de San Juan y se lo devuelve, pues entonces he querido ponerlo ahí para que vean que efectivamente la competencia por el espacio del mercado era prácticamente imposible de evitar, porque los dos núcleos estaban muy próximos. Y luego además querían que el mercado fuera el mismo día, lo cual terminaba de completarlo. Bien, ese documento del mercado tiene cierta importancia porque, aunque el asunto era el mercado, resulta que están presentes, el rey lo dice, ricos hombres, hombres de las buenas villas, es decir, francos, y el obispo. Entonces, que estén tanta gente ahí, desde luego no era para devolverles el mercado a los de San Juan, ¿Qué estaban haciendo? Probablemente la primera reunión de cortes de la que tenemos constancia. Es decir, algún asunto importante, fecho gobernado, que decía el fuero, se traía el rey entre manos para convocar a los representantes cualificados del reino. El clero, representado por el obispo de Pamplona, los ricos hombres, no todos, algunos, y francos de las buenas villas. No sabemos qué ricos hombres ni qué francos eran, pero sí que estaban ahí en el momento en el que el rey expide este documento a favor de los de San Juan. La siguiente lámina, el mapa, es Tierra Santa, es el rincón oriental del Mediterráneo, es decir, donde está ahora pues, Israel, Siria, Líbano, Palestina. La parte oscura son los dominios que tenían los cristianos, los cruzados, antes de la cruzada de Teobaldo, del año 1239-40. Y ese reborde interior, en un tono más claro, son las plazas que consiguieron los cristianos después de la cruzada. En el punto inferior, ya casi donde pone Califato de Egipto, está Gaza, de triste actualidad. Bueno, ahí en Gaza sufrieron la primera derrota los cruzados. Fue donde cayeron prisioneros 600, que luego tuvieron que rescatar. Bien. Y luego, en la franja de abajo, la que está junto a Gaza, está Ascalón. Que Ascalón es una plaza que consiguieron los cruzados, que les cedió el califato de Egipto. ¿A quién le van a confiar esa plaza importante de Ascalón? Pues a la Orden del Hospital, que eran los aliados natos de los egipcios. Los hospitaleros eran partidarios de negociar con Egipto. Al norte, yendo hacia el Emirato de Damasco, está Safed. Safed era otra fortaleza importante que está en Siria. Esa se la cedieron los los emires de Damasco, y esa la tomó bajo su custodia la Orden del Temple, que por cierto mantenían cierta rivalidad con el hospital, pero los templarios eran partidarios de Siria. Eso fue lo único que se logró en la cruzada. En la lámina siguiente vemos la primera página, es decir, el primer fragmento de las reclamaciones que se pusieron por escrito cuando se firma la paz entre Navarra e Inglaterra el año 1249, después de la primera guerra de Gascuña. Recuerden que dijimos que los ingleses habían presentado sus quejas y los navarros las suyas. Pues este es el comienzo del documento y el comienzo de las quejas inglesas. Hay una gran diferencia. Los ingleses presentan 391 y los navarros 213. Probablemente el documento está incompleto. Era un rolde con una serie de piezas unidas. En un momento dado se separan las piezas y en cuanto las piezas se separan, pues hay peligro de que se pierdan. Yo creo que había más reclamaciones navarras al final y como falta al final, pues no las conocemos. La siguiente imagen representa al rey y aquí, en lugar de, como veremos después, en lugar de el rey trovador, aquí lo que prevalece es el rey cruzado. Vean que va vestido con una cota militar, lleva un capiello de hierro, es decir, lo que iba debajo del casco, y lleva el escudo y la espada. Es decir, es el rey guerrero, el rey cruzado. Pero en la mano derecha lleva un pequeño rolde. Esto puede aludir a su función o su dedicación a la poesía.
El cuadro genealógico siguiente es un poco más amplio, porque ahí se ve, en azul están representadas los condes de Champaña, y los recuadros en rojo son los reyes de Navarra. Ahí se ven, está puesto porque están toda la familia de Teobaldo I. Están las primas de Teobaldo, Alicia y Felipa, aquellas que le disputaban derechos sucesorios. Está la primera esposa, la madre de Blanca, la que se casó con el conde de Bretaña, Inés de Boyer. Y luego están los hijos, por orden de nacimiento. Pedro murió enseguida, aunque ya se había casado, pero no tuvo descendencia. Leonor muere muy niña, y Guillermo, que fue canónigo de Sens, también. O sea, no tiene ningún protagonismo histórico. Sin embargo, las otras hijas, Margarita y Beatriz, hacen muy buenas bodas, con el duque de Orléans y con el duque de Borgoña, dos grandes señores feudales franceses. Quizá las bodas no hubieran sido de tanto nivel si Teobaldo no hubiera sido rey. ¿Cómo era Navarra administrativamente? Se han sustituido las tenencias por las merindades. Entonces, aquí vemos un mapa de merindades. Verán que no está la de Olite, porque la merindad de Olite surge en el siglo XV. Aquí tenemos 4 merindades más la tierra de ultrapuertos. Al frente de cada una de ellas hay un merino, menos en ultrapuertos, donde no se llama merino. Bien, en las páginas siguientes vemos un sello del rey en Champaña. Por eso la parte de las armas de Champaña pues, es de gran tamaño. En el anverso está el rey a caballo. Vean que lleva las cadenas. En este caso las lleva también las gualdrapas del caballo. También lleva un casco, pero lleva su corona. Y después las armas de Champaña están flanqueadas por 2 leones. Este es un sello francés, dibujado, no es una fotografía. Sin embargo, luego tenemos una fotografía de un sello real bastante maltratado, como pueden ver. Se ve así, no muy bien, el caballo, y luego vean que el contrasello, que es el que lleva las armas de Champaña, es más pequeño. Porque, claro, aquí lo que interesa es sobre todo que es rey de Navarra. El anverso tiene el rey a caballo a buen tamaño, pero ya el escudo de Champaña es secundario. Sin embargo, en Champaña el escudo no es secundario. Tiene la misma consideración o el mismo tratamiento que el caballero. Aquí tenemos un dinero sanchete. Las letras que están alrededor no se leen, pero indudablemente hacen referencia al rey. Esto en las monedas actuales, pues también, hasta hace muy pocos años, pues también el busto del gobernante estaba acompañado de una leyenda para identificarlas. El reverso, ahí ven que hay pues como una especie de plataforma, y sobre la plataforma parece que hay unos tenedores, pero por lo visto son castillos. Y luego hay una media luna en la parte inferior con una estrella de 6 puntas. El blasón. El blasón empieza en el sello. O sea, las armas las lleva primero el rey cuando se le representa en el sello. Pero después, el paso siguiente es que el blasón se independiza del sello y se puede representar en otro sitio. Y aquí tenemos los capiteles de la Catedral de Tudela. En la parte de la izquierda ven un escudo triangular con las blocas. Ahí se ve muy bien que... a ver, esto se ha cambiado de sitio. Están al revés. Bueno. Perdón, en la parte de la izquierda se ve muy bien una serie de blocas, es decir, unas barras. Ahí son unas barras rectilíneas. Ahí no hay nudos. Y en el centro, en lugar de un nudo, pues hay una flor. Pero vean la parte de abajo. La parte de abajo de la derecha, del escudo de la izquierda. Lleva unas barras en otro sentido. No es la bloca. ¿Qué es? Pues es esquemáticamente las barras del condado de Champaña. Sin embargo, a la derecha, no. El de la derecha es solo el escudo de Navarra. En el de la izquierda están las barras de Navarra, pero en la parte inferior... Bueno, aquí vamos a poner algo de Champaña. Sería un escudo, llamaríamos partido. Estas representaciones son las primeras que están fuera de un sello real. Están en la Catedral de Tudela y sí, han servido pues, para datar esos capiteles
que ven ahí. El fondo que se conserva, porque han conservado la policromía, pues es el fondo rojo, que ya no va nunca a desaparecer del escudo de Navarra. En la página siguiente vemos ampliado lo que hemos visto al principio. Es una página de una canción de Teobaldo, y qué mejor que poner al rey dentro de la D. La D es la inicial de la canción que viene a continuación. ¿Y ahí podían haber puesto a Teobaldo tocando el laúd? Pues no. Es rey y se tiene que ver que es un rey. ¿Cómo se ve que es un rey? Un caballero que porta corona y encima una corona adornada en la cimera con un dragón. La representación siguiente, en cambio, no. Ahí es el rey trovador que está tocando el laúd y, bueno, y se ha dejado ahí olvidados la espada y el escudo. Esto es una imagen muy poco real. Es decir, cuando estaba en la corte componiendo o tocando y cantando sus canciones, pues evidentemente no hacía ninguna falta el laúd. El laúd, sí, perdón, no hacía falta ni el escudo ni la espada. Pero esto que es una cosa pues simbólica, es decir, reunir en una figura lo que el rey hizo. Es decir, ¿qué hizo? Pues como caballero, como gobernante, como hombre, digamos, destinado a regir al reino, pues indudablemente se representa con lo que son los instrumentos del poder, es decir, el escudo y la espada. Pero luego resulta que el rey es trovador, y es más conocido como trovador que como rey en Francia. Pues se le representa tocando. Bueno, las canciones, vamos a oír. En primer lugar, una canción de cruzada. La compone Teobaldo para animar a sus colegas a ir a combatir, porque claro, algunos decían, hombre, bueno, de las cruzadas, primero uno lo pueden matar. A continuación, claro, abandona a la familia y a sus tierras. Se puede encontrar cuando vuelva de la cruzada, si es que vuelve vivo, que le han usurpado sus tierras. Era muy frecuente. A pesar de que el Papa hacía bulas para proteger a los que iban a la cruzada, no se les podían confiscar los bienes. Bueno, había una serie de garantías. Luego eso se podía hacer tabla rasa de eso. Y ahí les está diciendo, pues que el que no vaya, bueno, se lo voy a leer, mejor. Y ya, se llama Señores Sabed, Señores Sabed. A ver, sabed que los que no partan para la tierra donde Dios vivió y murió y no tomen la cruz de ultramar no podrán ir al paraíso. Quien tenga compasión y memoria, al Alto Señor le debe la guerra y la venganza para librar su tierra y su país. Todos los malos se quedarán aquí, es decir, no irán a la cruzada. Los que no aman a Dios no recibirán ningún honor. Algunos dicen, mi mujer, ¿qué hará? No dejaré a mis amigos. Locos son los que se preocupan de sus mujeres y sus amigos. No hay más que un amigo, el que fue puesto en la cruz por nosotros. Partirán los valientes que aman a Dios y el honor de este mundo. Los que sabiamente quieren llegar a Dios, se quedarán los perezosos. Ciegos son los que no pueden servir a Dios al menos una vez y pierden así la gloria del mundo. Dulce Señora, Reina coronada, rogad por nos, Virgen bienaventurada, para que no desfallezcamos. A ver, vamos a ir un poquito. Ultramar. Ultramar le llaman a Tierra Santa, ahí es Palestina. Bueno, ahora Teobaldo es un exponente del amor cortés, como poeta. El amor cortés es un estilo y un tema recurrente en Francia en el siglo XII-XIII. El amor cortés es el amor por una dama inalcanzable. Es un amor platónico y sistemáticamente pues, el amante quiere ser correspondido por la amada lo rechaza, pero luego se vuelve atrás. Es decir, hay como una especie de dinámica interna. Casi nunca, es decir, la dama es una dama que no es su mujer. Y entonces, claro, esto, digamos, es un tipo de amor un poco raro. Es un amor, pues más bien literario, pero da un juego extraordinario y un desarrollo y una expresión de sentimientos, pues francamente, bueno, también muy moderna.
Amor me obliga a empezar una nueva canción que me enseñará a amar a la más bella que existe en el mundo viviente. Es la bella de cuerpo gentil, es aquella a quien yo canto. Dios me dé inspiración a la medida de mi deseo, porque muy a menudo mi corazón late por ella. Bueno, a ver, es que no sé si nos va a dar tiempo alguna otra. Así. Señora, por favor, una pequeña pregunta. Dígame la verdad y Dios os bendiga. Cuando muráis y yo os seguiré enseguida, porque después de vos no viviré nada, es decir, va a morir de amor, ¿qué será del amor si vos desaparecéis? Lo que para vos no tiene valor y yo en cambio tanto amo, creo que habrá terminado después que nosotros. Entonces ella le dice algo muy sencillo. No hay nadie que se muera de amor, así literalmente hablando. Yo recuerdo que tenía una amiga que también su novio le decía, no, es que me voy a morir de amor, me muero. Y entonces la madre de ella le decía, hija, de eso no se muere nadie. O sea, como diciendo que, claro, que el novio pues estaba exagerando, ¿no? Esto es igual lo mismo, porque ella le dice, por Dios, Teobaldo, a mi parecer el amor no ha aparecido nunca por la muerte de nadie, es decir, nadie se muere de amor. Creo que os estáis burlando de mí, porque no estáis aún bastante delgado como para estar enamorado. Es decir, el amor, ese amor no correspondió, pues naturalmente causa infelicidad, ¿no? Y claro, eso adelgaza, el mal de amores. Y entonces él le dice, señora, no penséis así. Tengo tanta alegría de amaros que me estimo más y por eso he recuperado mi gordura. Y luego vuelve, pero tengo mucho interés en saber si el amor desaparecerá con nuestra muerte. Teobaldo, callaos, nadie debe hablar cosas sin sentido. Intentáis seducirme después de haberme abrumado. Señora, conocéis los males que me consumen y moriré en este juicio si no volvéis al amor donde estaba entre nosotros. En algún momento parece que se han entendido y ahora, bueno, primero ha adelgazado, pero no porque después ha engordado. Como ven, pues aquí es de todo, hay un poco de todo. Y luego, por último, la pastorela. La pastorela, que es, bueno, pues algo que hemos conocido a través de las serranías del Marqués de Santillana, en Castilla, en el siglo XV. Es decir, el caballero pues sale al campo y se encuentra con una pastora. Entonces hay también un juego amoroso y ahí más desigual, porque claro, la dama a la que el caballero en el amor cortés aspira es una dama de noble cuna, puede ser incluso la reina. Teobaldo tiene una cuestión que dice que ama a una señora tan grande que no la puede nombrar. Y entonces decía, la reina blanca, la reina viuda blanca. Y además, claro, su marido murió, el marido de Blanca murió de una manera muy repentina. A lo mejor lo eliminó Teobaldo para quedarse con la viuda. O sea, eso daba lugar a muchas especulaciones. Era tan alta que no la podía nombrar, pues claro, era la reina. Pero también se puede enamorar de una campesina. Yo me paseaba el otro día solo a caballo, pensando en hacer una canción, cuando oí, no sé cómo, cerca de un matorral, cantar a la voz dulce de la más bella niña que vio ningún hombre. No tenía más que 15 años y medio. Nunca vi nada más agradable. Bueno, esto ya tiene otras connotaciones que hoy serían absolutamente... Me dirigí a ella riendo y le dije, hermosa, por Dios, dime cómo te llamas. Ella cogió el bastón y dijo, señor, si seguís adelante tendréis vuestro castigo. Marchaos, que tengo un hermoso amigo que se llama Robinson, es decir, que tengo novio, que va a venir. Entonces me puse a pedirle muy agradablemente que me dejara mirarle y cambiar el semblante. Ella empezó a llorar y dijo, no os puedo mirar, no sé qué queréis. Yo me acerqué y le dije, hermosa, por Dios, tened compasión. Entonces ella cambió de actitud. Ella se echó a reír y respondió, dais miedo a todos. Pero no acabé de hacerlo. Yo la monté entonces en mi caballo y la llevé a un bosque. Y mirando a lo lejos vi llegar a dos pastores gritando, o sea, Robinson y algún colega. Yo no digo lo que hice, pero después la dejé y me marché. No me ocupo de tales gentes. Aquí se puede sobreentender de todo. Pero este es un tema muy recurrente, O sea, el otro es a lo fino y esto pues es menos fino, en todos los aspectos. Pues todo, O sea, y luego había también serventesios que eran decasílabos con una rima determinada, que igual había un serventesio religioso, que había un serventesio pues amatorio. Y luego está el juego partido. El juego partido es un diálogo entre un caballero y una dama que rivalizan en ingenio. Dice, bueno, pues un poco los versolaris, ¿no? Que uno le da el pie al otro a ver cuál es más ingenioso. Bueno, pues esos juegos partidos dan mucho juego también, Es decir, a ver cómo
se van poniendo unos, digamos, trabas al otro a ver por dónde sale el otro, el juego partido. Teobaldo escribe de todo, escribe de todo y escribe con grandísima competencia. Deja muy buen recuerdo en el reino. Fíjense lo que dice el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, que lo conoció, de hecho debió mediar para que fuera reconocido como rey de Navarra. A ver si lo encuentro. He revuelto los papeles. A ver. Sí, aquí está. ¿No? Sí. Este Teobaldo, empujado por el ardor de su fe, marchó en socorro de Tierra Santa, con una infinita cantidad de caballeros, príncipes y varones, y conquistó muchos lugares que devolvió a la soberanía cristiana. No fue mucho. Corrió allí con los gastos de todos los caballeros y recursos de los caballeros pobres, les pagó él el caballo y los mantuvo. Incluso a los que no dependían de él, es decir, los que no eran sus vasallos, hasta que terminó la expedición. O sea, hombre generoso. Luego, los musulmanes, en una batalla pues fracasada, hicieron 300 prisioneros y hubo que rescatarlos. Liberó con negociaciones y dinero a los apresados con los ardides de los musulmanes. Y parece que los pagó él el rescate. Y a su vuelta a Champaña rigió el condado y el reino, es decir, Navarra, de modo loable, mostrándose afable, ecuánime, sosegado y humilde con todos. Y todavía gobierna en Navarra y en Champaña. Es decir, cuando Jiménez de Rada escribe esto, en su crónica, lo escribe en Castilla, pero el rey vive. Que el Señor guíe su camino. Anelier de Toulouse, un poeta provenzal conocido porque relata la guerra de la navarrería, dice: él no conoció a Teobaldo I, pero sí a su hijo. Reinó con gran rectitud, amó mucho la justicia. De modo que ordenó que se tratara por igual a ricos y a pobres. El príncipe de Viana, dice, también era un hombre muy de trato amable, y además trajo de Champaña gran variedad de frutas, porque le gustaba, de peras y manzanas, que le gustaba mucho la buena fruta. Es decir, bueno, por eso es un detalle insignificante, pero bueno, existía esa tradición. Es decir, la opinión que dejan sus coetáneos es que es un hombre justo, un hombre valiente, un hombre generoso, tanto como conde de Champaña como rey de Navarra. O sea, la memoria que deja, y se entierra en la catedral de Pamplona porque muere aquí. El sepulcro se lo encarga su hijo. Se hace con retraso. Pero lo habían hecho en Francia, en Limos, al estilo de Limos, es decir, cobre sobre dorado, con algunas aplicaciones de esmalte. Teobaldo II no tiene ninguna prisa por recoger el sepulcro de su padre, porque claro, había que pagarlo. Y entonces el artesano, Juan de Chatelu, sabemos el nombre, estaba ya harto de esperar allí con el sepulcro del rey. Y entonces consigue un mediador, es el abad de Granmont, y el abad de Granmont le escribe a Teobaldo II y le dice que bueno, que ahí está esperando el sepulcro de su padre, que se haga cargo de él. No sabemos si al final vino aquí, pero si aquí lo trajeron, se destruyó en la guerra de la Navarrería, como luego el de su sobrino Enrique I. Cuando llegan los franceses, creen que los sepulcros son de oro, los hacen pedazos. Si hacen pedazos el de Enrique, que acababa de morir, pero ahora, si encontraron el de Teobaldo, pues hicieron exactamente lo mismo, pero se entierra aquí. Se entierra aquí porque muere aquí. Y su corazón se entierra en Champaña. Se entierra en Champaña en una fundación que había hecho él de clarisas. Entonces, las clarisas se estrenaron como panteón de los condes de Champaña con el corazón del rey Teobaldo I. Cosa que tampoco existe, claro, en Francia aún existe menos, porque... Sí. Vamos a terminar con una composición un poco diferente, que no es de Teobaldo, es una danza. Entonces, las danzas pueden ser lentas o pueden ser rápidas. Entonces, por ejemplo, las ruedas, las rotas, eran pues, un rondó, es decir, bailaban en corro, pero bailaban despacio. Y de repente la música sonaba más rápida. Se llama la estampida. Y entonces ahí se ponían pues, a bailar más rápido. Eso luego en el Renacimiento se llama pavana y gallarda. La pavana es una danza lenta y la gallarda es una danza más rápida. Bueno, pues hemos encontrado esta estampida que va en un CD de composición de Teobaldo. No es de Teobaldo, ya lo dice que es anónima, pero debe ser coetánea, si no, no estaría acompañando a las canciones. Y así pues nos despedimos.